Estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria y les invito a colocarse en pie. Hebreos 6:4, vamos a leer hasta el 8, a una voz. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces viene sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin es ser quemada. Amén. Puede sentarse. Titulamos esta enseñanza: Advertencia contra la apostasía. Desde 5:11, el apóstol está dando una exhortación bastante directa a estos creyentes que estaban estancados en la inmadurez espiritual. Lamentablemente, el que distribuyó los capítulos dividió de esta manera, desacertó. Realmente la línea de pensamientos continúa. El caso es que hemos, en lo posible, hemos logrado verla y estudiarla. De hecho, usted mira en el 6:4, dice, porque es imposible, sí, o sea, porque es un conector. Demuestra que sí, efectivamente, estamos dentro de la misma unidad de pensamiento, que es la exhortación que ha estado dando a los hebreos. Él continúa amonestándolos, pero con estas palabras eleva la seriedad del asunto, con una fuerte advertencia. De hecho, este texto que leímos hoy es uno de los pasajes más polémicos de todo el Nuevo Testamento, y a la vez es el clímax de todas las exhortaciones de la carta a los hebreos. Si recordamos, hermanos, mire Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, aquí ya había hecho una exhortación. Ahora mire 3:12. Dice: miren, hermanos, que ninguno de ustedes haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, ahí sigue hasta el verso 19, esa exhortación. Luego vemos en 4:11. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Y bueno, ahí sigue dando la exhortación hasta el versículo 13. Luego en 5:11, que fue el que ahorita referí, que estamos dentro de esa unidad de pensamiento, les había dicho: tenemos mucho que decir, difícil de declarar, por cuanto se han hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Tienen necesidad, ¿sí? Y así hasta que vamos aquí en el 6:8. Esas son las exhortaciones que ha estado dando el autor una y otra vez. Pero si usted las compara, han estado yendo como hacia arriba, han subido la intensidad, cada vez son más fuertes, más directas. Es como si estuviera advirtiéndoles: si ustedes siguen deslizándose espiritualmente, que fue lo que dijo en el 2, si ustedes siguen negándose a escuchar con atención la palabra, que fue lo que dijo en el 3, si ustedes siguen como
titubeantes de retener la profesión de fe, que fue lo que les dijo en el 4, si ustedes siguen estancados doctrinalmente, lo que dijo en el 5, entonces lo que dice en el 6 es el clímax. Entonces tienen el peligro gravísimo de caer al abismo de la apostasía. 2, 3, 4, 5. 4 exhortaciones consecutivas. Y llega a esta, a la quinta. Llegando al clímax. Si no tienen un corazón atento a la palabra, esto es lo que les espera. Eso es lo que le está diciendo acá el apóstol. Vamos a estudiar el texto en 2 partes. Primer punto, del 4 al 6 veremos lecciones sobre los que recayeron. Y versículos 7 y 8 veremos exhortación a ser buena tierra. Primer punto, lecciones sobre los que recayeron. Versículos 4 y 5. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Bien. Los destinatarios originales de la carta, ellos fueron iluminados por la predicación del Evangelio. Dense cuenta aquí las cosas que menciona. Se parece mucho a los rudimentos, ¿no? ¿Se acuerdan los rudimentos del versículo 1 y del versículo 2? Bueno, acá parece que hay una asociación entre una cosa y otra. Calvino, por ejemplo, notó un paralelo. Ahorita haré referencia a eso. El caso es que estas son características de todo creyente. Todo creyente, literalmente, incluyendo a los que no son verdaderos. Todos los profesantes, genuinos o no genuinos, todos pueden llegar a experimentar esto. Y los destinatarios originales de la carta, los que estaban en la iglesia de los hebreos, habían sido beneficiados de todo esto. ¿Qué? Fueron iluminados por la predicación del Evangelio. ¿Qué más? Experimentaron el don celestial. Dirían otras versiones, saborearon, probaron, ¿cierto? Este don celestial puede referirse al Espíritu Santo, puede referirse a Cristo, pero hay otro detalle. En la tradición de la iglesia hay documentos históricos del siglo I y el siglo II que muestran que esas expresiones como iluminados y gustar se asociaban con las ordenanzas. Entonces, algunos piensan que esto tiene que ver con ello. Iluminado se refiere al bautismo y experimentar el don de gracia se refiere a la cena del Señor. Por eso se refiere a gustar. Algo bastante interesante. ¿Qué más dice? Participaron del Espíritu. Tuvieron parte en el Espíritu. ¿Qué más dice? Gustaron la buena palabra. ¿Sí? Quizás tuvieron acceso a la lectura de las Escrituras, algo que era muy difícil en ese tiempo. La mayoría eran analfabetas. Actualmente todos contamos con esa dicha, que es un regalo del cielo que la iglesia no tuvo por 20 siglos, por 19 siglos por mucho. Y luego dice que gustaron los poderes del siglo venidero. Ahí dice otra versión, virtudes. El paralelismo que ahorita les hacía referencia es lo siguiente. Miremos los rudimentos del versículo 1. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Bueno, Calvino nota un paralelo. Dice que el arrepentimiento de obras muertas se conecta con los que una vez fueron iluminados. Entonces está hablando de aquellos que se arrepintieron de sus pecados. Luego dice la fe en Dios. Eso se conectaría con lo que sigue. Dice, gustaron el don celestial. ¿Sí? Luego, cuando dice la doctrina de bautismo, se conectaría con donde dice, fueron hechos participantes del Espíritu. Y así sucesivamente. Imposición de manos se conectaría con, gustaron la buena palabra.
y la resurrección de los muertos y el juicio venidero son los poderes del siglo venidero. Sí, tiene como una conexión ahí interesante entre ambas cosas. El caso es que él lo que está diciendo es, participaron de la vida de iglesia. Bautismo, la cena, congregándose a escuchar la palabra, ¿sí? Llevaron una vida de iglesia. Eso es lo que está queriendo mostrar sencillamente, ¿sí? Eran creyentes los hebreos que habían sido beneficiados por la gracia del nuevo pacto, pero a estas alturas se hallaban en una incertidumbre tremenda sobre su permanencia en la fe. Ellos mismos dudaban de que pudiesen seguir adelante en la fe. Y estaban titubeantes porque estaban a punto de retomar las raíces judías, ¿sí? Recordemos que los hebreos eran israelitas que se habían convertido al evangelio, o por lo menos eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y en ese punto de la historia, por distintas circunstancias de persecución, pérdidas, soledad, etc., estaban considerando volver al judaísmo. Y quizás algunos querían volver con el disimulo de que, bueno, yo vuelvo, recupero lo que perdí, pero yo de todas formas sigo con mi corazón a Jesús. Bueno, todas estas cosas son las que ha tratado Hebreos hasta este punto. El apóstol quiere mostrarles que tomar esa actitud de volver atrás es hacer a un lado los grandes beneficios espirituales que han recibido. Todo esto lo habían recibido. Iluminados, don celestial, participantes del Espíritu, buena palabra, poderes del siglo venidero. Todo aquel que se ha acercado a una iglesia sana y bíblica ha tenido esto. Ha gozado de esto. Entonces volver atrás es despreciar estas cosas maravillosas. Es rechazar al Salvador. Es recaer en un pasado sombrío de muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, hermanos, esta es una advertencia muy seria. La apostasía es un proceso. Es un proceso lento, paulatino, pero concluye en una cosa. Versículo 6. Dice, recayeron. ¿Sí? Esa es la etapa final. Recayeron. En el caso de los hebreos, volverse al judaísmo. ¿Sí? Al parecer, hermanos, mire el 4. Los que una vez fueron, versículo 6, y recayeron, sean otra vez, ¿sí? Si usted mira esos dos versos, los conecta de esa manera, uno puede deducir que algunos miembros de la iglesia de los hebreos ya habrían tomado la lamentable decisión de apartarse. Se deduce eso. Habían varios que ya habían vuelto atrás. ¿Sí? Entonces por eso el autor dirige una fuerte advertencia a los que todavía quedan. Y les dice, esos que recayeron, esos que volvieron a caer, les es imposible ser renovados para arrepentimiento. Piénselo, hermano, esto es uno de los versículos más duros de toda la Biblia. Es imposible que los que recayeron sean restaurados. Es básicamente lo que está diciendo. No pueden arrepentirse. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cuántas veces no hemos recaído usted y yo en pecados frecuentes? ¿Cuántas veces no hemos visto creyentes que se han desviado por un tiempo y luego regresan? Bueno, eso es muy escaso, pero lo hemos visto de cierta u otra manera. Hemos sabido de algo de ello. ¿Por qué dice que es imposible? Bueno, vamos a estar explicando este concepto, porque la palabra que usa acá en griego, recayeron, es una palabra única en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, pues. No aparece esa palabra en ningún lado, pero sí aparece en la Septuaginta, que es la traducción al griego de la Biblia hebrea, y aparece en Ezequiel 18:24. Leámoslo. Usa la misma palabra el autor de Hebreos que aparece acá en Ezequiel 18:24, cuando habla de recayeron.
Dice, pero si el justo se apartare, ahí esa, recayere, en griego, ¿no? Pero si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no serán recordadas. Por su infidelidad que cometió y por su pecado con que pecó, por ello morirá. El creyente profesante que estuvo y que participó de estos beneficios que mencionamos ahorita y que recayó, no se tiene en cuenta que haya vivido nada de eso, porque esas cosas no salvan. Ay, pero no es justo. Mire, siga adelante, versículo 25. Ustedes dirán, no es recto el camino del Señor. Oigan ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son los caminos suyos los que no son rectos? No puede ser justo que quede como si nunca lo hubiera conocido. Es que así es. Y no es que sea injusto, es justo que sea así. Por eso es imposible que los que recayeron puedan ser renovados para arrepentimiento. Claro, hermano, piénselo de esa forma. Los hebreos que estaban considerando volver al judaísmo, hoy a esas alturas, raíces hebreas y todas esas tonterías judaizantes, bueno, estas personas lo que están haciendo es regresarse a esa religión que condenó a muerte de cruz a Cristo. Por eso dice en el 6, Hebreos 6:6, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Están volviendo precisamente a ese sistema que le hizo todo eso al Señor Jesús. Lo condenó a muerte, lo ejecutó, lo puso bajo vituperios satánicos, ilegales. Y llama la atención que el autor dice, el Hijo de Dios. Acordémonos que el autor intercambia los títulos de Cristo para enfatizar la idea. Aquí está diciendo Hijo de Dios porque él quiere resaltar que la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. ¿Sí? Es decir, la persona que recae, la persona que apostata, la persona que se aparta, no está dejando una mera interpretación religiosa. Se está apartando de Dios mismo. Además, ¿por qué es tan tremendo este juicio? ¿Por qué dice que es imposible? Bueno, ¿cuál es la razón por la que se trata tan duro este pecado de recayeron, de apostasía? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque con sus hechos es como si estuvieran crucificando otra vez a Cristo. Lo están poniendo en burla pública, lo están exponiendo a vituperio. Esa persona que todos ven que era creyente, practicante, y de repente lo ven ahora siendo opositor del evangelio, él está ocasionando la vergüenza al evangelio al mismo nivel que la burla que la gente hacía cuando Jesús estaba en la cruz. Esos profesantes que ponen en entredicho el evangelio, que por culpa de ellos traen burla y vituperio, están colocando en vituperio a Cristo al mismo nivel que los que se burlaban de Cristo cuando estaba crucificado, que meneaban la cabeza, que decían cosas, ¿se acuerdan? Eso es lo grave del asunto. Por eso lo trata tan tremendamente. Y saben, estas palabras del versículo 6 se conectan con otros dos versículos que vamos a leer. Segunda de Pedro 2:21. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Recayeron. Los que recayeron, mejor les hubiera sido no saber nada. Ahora mire otro, Primera de Juan 5:16.
Dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Él le dará vida. Esto es a los que no pecan de muerte. Hay pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. ¿Sí? Recayeron es un pecado de muerte. Algo por lo cual no estamos autorizados para orar. Aquí el autor de Hebreos no va a orar por los que ya cayeron. No ora por ellos. El mismo Espíritu Santo dice que no se puede orar por los que cometen pecado de muerte. ¿Qué es pecado de muerte? Recayeron. Los apóstatas. ¿Sí? Entonces, la exhortación es urgente, por eso llega hasta ese punto. Porque los que ya se habían ido de la iglesia local de los hebreos, que se habían devuelto al judaísmo y que estaban tomando actitudes judías en contra de los cristianos, bueno, todo eso que había ocurrido con los apóstatas, los que todavía quedaban lo estaban repitiendo. O sea, los que ya habían apostatado habían tenido precisamente las mismas actitudes que estaban mostrando los que todavía quedaban. Dense cuenta, o sea, le está diciendo, tengan mucho cuidado, porque estos que ya se fueron y que recayeron, que no van a desear nunca volver, porque su corazón ya se perdió, se endureció, ellos llegaron hasta allá en un proceso lento, caracterizado por las exhortaciones que dio. Y no se arrepintieron, no se corrigieron. Y miren ahora dónde están. Tengan cuidado porque muchos de ustedes están llevando el mismo rumbo y van a terminar allá. ¿Sí? Esa es la advertencia. Esa es la razón por la que él llega hasta este clímax. La misma actitud que mostraron los que ya habían apostatado la estaban teniendo los que todavía quedaban. Mucho cuidado. ¿Sí? A esos apóstatas les había ocurrido lo mismo que a los israelitas de Egipto. Fueron alumbrados como los israelitas bajo la nube. Fueron iluminados, pero no les sirvió de nada. Odiaron la luz sobre sus vidas. Como dice Juan 3:19, aborrecieron la luz. Los que salieron de Egipto gustaron el maná. Gustaron el don celestial. Pero no comieron el pan de vida eterna. Juan 6:53, Cristo dijo, el que coma de mi carne, tiene vida eterna. Ellos, los israelitas que salieron de Egipto, estuvieron expuestos al obrar del Espíritu Santo. Dios Espíritu dotó a Bezalel, a Oliab. Vieron la gloria de Dios en Moisés, en Aarón. Vieron el Espíritu Santo moverse en muchos aspectos, pero nunca fueron regenerados. Los israelitas que salieron de Egipto escucharon la predicación del Evangelio en boca de Moisés. En boca de los apóstoles escucharon los israelitas la predicación. Lo escucharon de otros siervos piadosos, pero la semilla no hizo raíces en su interior. No germinó la semilla nunca. Los israelitas que salieron de Egipto fueron testigos de milagros a favor suyo. Muchos de los miembros acá de los hebreos que habían apostatado habían sido testigos de milagros a favor de otros. Pero aún así, igual que los israelitas de Egipto que salieron de Egipto, cayeron en el desierto. Leamos algunos pasajes. Nehemías 9. Nehemías 9:10. Dice: diste señales y maravillas contra Faraón y contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían actuado con soberbia contra ellos y te hiciste nombre como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades
como una piedra en aguas impetuosas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les hiciste conocer tu santo sábado, y les mandaste mandamientos y estatutos y leyes por mano de tu siervo Moisés. Y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano, jurando que se las había de dar. Pero ellos y nuestros padres actuaron con soberbia, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pusieron un capitán para volverse a su servidumbre. El cuadro de los israelitas que salieron de Egipto lo estaban repitiendo los hebreos que querían volverse al Egipto de su pasado. Cito al doctor Bruce, siglo pasado, abro comillas. Así como los espías hebreos que volvieron de su expedición llevando frutos visibles de la buena tierra de Canaán, sin embargo, no entraron en la tierra debido a su incredulidad. También aquellos que habían llegado a conocer las bendiciones del nuevo pacto podían, sin embargo, en un sentido espiritual, volver a Egipto en su corazón y por lo tanto perder el reposo eterno de los santos. Cierro comillas. Claro, los espías llevan el fruto de la tierra, pero no pueden entrar. Los hebreos gustan el don celestial y tienen todos los beneficios de un creyente, pero no verdaderamente son creyentes. Se quedan igual que los espías que se perdieron en el desierto, apóstatas, reprobados. Bueno, en los hebreos estaba pasando lo mismo. Vamos al segundo punto. Exhortación a hacer buena tierra. Volvamos a Hebreos. Antes de seguir adelante, el versículo 6, cuando hicimos la introducción, vimos que fue usado por alguna secta antigua, y aún todavía se usa para eso, para decir que las personas que se apartan del evangelio, que abandonan la iglesia y luego quieren volver, no se pueden volver a recibir. Hay una secta, los novacianos eran los que decían eso, y hoy hay sectas de corte pentecostal que hacen lo mismo. O sea, usan Hebreos 6:6 para negar la restauración de los arrepentidos. Pero los padres de la iglesia, por ejemplo, no usaban ese versículo para eso. Ellos decían, el texto no está impidiendo el arrepentimiento de los que regresan. El texto lo que está haciendo es prohibir el rebautizo. Claro, pensémoslo como lo estábamos diciendo ahorita. Ser iluminados y gustar el don celestial estaba asociado con las ordenanzas, de tal modo que la persona que había gozado del bautismo y de la cena del Señor y que se había apartado, podía regresar en arrepentimiento y no necesariamente tenía que volverse a bautizar. Entonces, esto es lo que ellos enseñaban. Aquí lo que es no pueden ser renovados para arrepentimiento, o sea, no necesitan ser renovados otra vez a través del bautismo. ¿Sí? Eso es lo que ellos explicaban. Bien, sigamos adelante. Versículo 7. Dice, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinos y abrojos es reprobada y cercana a maldición, cuyo fin es ser quemada. Bien. Este texto es muy importante que esté acá ubicado, hermanos, porque los versículos que acabamos de leer, desde el 4 hasta el 6, han sido objeto de muchas interpretaciones, de muchas cosas que han traído problemas a las iglesias, como esto que digo. Hay gente que lo usa para impedirle el arrepentimiento a gente que viene arrepentida de nuevo a la iglesia.
pero no ese es el propósito. Entonces el versículo 7 y 8 aclara de lo que está hablando. Aclara el tema. Y va así. Si nosotros estamos hablando de un apóstata, alguien que recae, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Qué es un apóstata? Bueno, un apóstata no es el típico incrédulo que rechaza el llamado del evangelio. No es esa persona que vamos a evangelizar y nos dice, no, ahorita no estoy ocupado. O no, yo soy romano. No, yo soy tal cosa. Yo soy ateo. Ese no es un apóstata. Es más, apóstata ni siquiera es el cristiano que reitera cierto pecado por su descuido espiritual. Apóstata es alguien más hondo, más bajo. Apóstata es alguien que fue profesante del cristianismo. Alguien que se identificó con Cristo, que se identificó con la iglesia por un tiempo, pero que luego lo repudia. Repudia a Jesús, repudia a la iglesia, abandona la comunión de los santos, las amistades con los creyentes que antes gozaba, la detesta, antes se une a los chismes en contra de ellos. Prácticamente el apóstata se hace parte de los opositores del evangelio, se convierte oficialmente en un enemigo del cristianismo. Ese es un apóstata. Entonces el apóstata es un falso convertido. Es alguien que quizás estuvo en la iglesia y gozó de estas cosas, pero realmente no hubo una transformación en su interior. Él tuvo en común muchas cosas con los miembros convertidos de la iglesia. Fue una persona que profesó una cierta forma de arrepentimiento, pero que el texto no dice en ningún momento que era un salvo que perdió su salvación, o que era un hijo de Dios que dejó de ser hijo de Dios. No, porque esta persona no puede ser renovada para arrepentimiento, porque el arrepentimiento que profesó una vez era falso. Era falso. En ningún momento en las características que vimos se habla de fe salvadora, no habla de redención en la sangre de Cristo, no habla de vida eterna. Habla de experiencias visibles. Nada más. Por eso este texto, el del 7 y el 8, es perfecto para aclarar la interpretación de las palabras que acabamos de leer. El apóstol complementa la enseñanza con una imagen fácil de entender. Está al alcance de todos. ¿Cuál? Buena tierra. Es más, hasta Cristo la usó en la parábola del sembrador. O sea, él es haciendo referencia a la parábola del sembrador, la que está en Mateo 13. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tira la semilla y habían tipos de tierra? Había una con espinas, había una con piedras, sí, había una que simplemente era como una carretera, pero había otra que sí era buena. Y en esa que cayó la semilla, que era buena, fue la única que dio fruto. Las otras no dieron fruto. ¿Sí? Entonces él usa esta imagen para aclararnos el sentido de lo que está hablando. Versículo 7. La buena tierra de cultivo se nutre con agua y produce buena vegetación. Por eso es provechosa para aquellos que la trabajan, al punto de que la consideran una bendición de Dios. Esa tierra ha sido bendecida por el Señor. Es fértil, produce frutos bonitos a tiempo. Bueno, aquí parece que el apóstol está haciendo referencia a algunos textos. Vamos a leerlos. Deuteronomio 11. Dice: la tierra a la cual pasan para poseerla es tierra de montes y de valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo,
tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin del año. Y sucederá que si obedeces cuidadosamente mis mandamientos que te mando hoy, amando a Jehová tu Dios y sirviéndolo con todo tu corazón y con toda tu alma, yo daré la lluvia de su tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias, y comerás y te saciarás. Guárdense pues, no sea que su corazón se engañe y se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen a ellos. Y así se encienda el furor de Jehová sobre ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no dé su fruto y perezcan pronto de la buena tierra que les da Jehová. ¿Sí? Hay un paralelo, ¿lo captan? Está diciendo, la tierra prometida es una tierra protegida por Dios, cuidada por Él, bendecida por Él. A esa tierra Dios manda la lluvia. Si ustedes me obedecen, yo seguiré enviándoles la lluvia a su tiempo y habrá productos de esa tierra. Pero si no me obedecen, entonces, ¿sí? El apóstol está aludiendo a esa promesa. El corazón regenerado es como esa buena tierra que el Señor siempre cuida. Aquellos que han gozado de los beneficios del nuevo pacto, pero en su interior, que han nacido de nuevo, son esa buena tierra que es bañada, trabajada y que recibe bendición y produce. A otro texto, anótelo, Isaías 44, 3 al 4. Y volvamos al texto de Hebreos. En cambio, aquel terreno que solo produce espinos y abrojos, que es reprobada y cercana a maldición. Dice otra versión, es desechada, está próxima a ser maldecida. Es una tierra que no tiene ningún valor, dice otra versión. En vez de provocar bendiciones, hasta es próxima a ser maldecida. Es una tierra, llueve sobre ella, alguien la riega, alguien la trabaja, la cultiva, se esfuerza y nada que surge fruto. ¿Se dan cuenta la idea que el apóstol está dando a entender? Está queriendo decir, mucho cuidado y examínense, porque no hay 3 tipos de tierra, hay 2 tipos de tierra. O es usted una buena tierra que produce fruto, o es una tierra que recibe y escucha, pero su vida es la misma. Sepa que los que son mala tierra están destinados a ser maldecidos, porque no sirve de nada la lluvia, el riego, el esfuerzo, es inútil. Los resultados de la mala tierra, ¿qué? ¿Para qué sirven? Solo para ser quemados. No sirven para nada más. ¿Para qué sirven los espinos, los abrojos? Para nada, para quemarlos. Y aquí el apóstol está haciendo referencia a otro pasaje en Génesis 3:17 al 18, ¿se acuerda? Cuando Dios maldijo a Adán, le dijo, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. O sea, así como Dios maldijo el trabajo de Adán por su pecado, así está bajo maldición el corazón del falso convertido. No va a producir nunca nada, solo espinos y cardos. Entonces, ¿qué significa? Que es imposible que los que recaigan se arrepientan. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que recaen y no se van a arrepentir? No pueden arrepentirse, no querrán arrepentirse. La mala tierra. ¿Se dan cuenta la conexión? Los que son buena tierra, los que son regenerados, los que son escogidos, los que son salvos, son buena tierra. Y por más de que en muchas cosas vamos a fallarle al Señor, y aún hay creyentes verdaderos que caen en temporadas de pecados, de apartamientos, ellos vuelven porque son buena tierra. Pero la mala tierra
no va a volver. Al contrario, va a producir espinos y cardos, va a ser enemiga de Dios de frente. ¿Se dan cuenta? Entonces el llamado es eso, a que ellos examinaran sus vidas, que se dieran cuenta de que estaban repitiendo unos patrones y muy similares a los que ya habían apostatado, a las malas tierras que ya se habían ido. El llamado es, revisémonos, hermanos, examinémonos nosotros. Y con eso termino. 2 conclusiones. Primera, dense cuenta, el apóstol está hablando acá como un pastor que es ignorante de quién es quién. Ninguno sabemos quién es la buena tierra, quién es la mala tierra. Ninguno lo sabemos. Pero el tiempo lo muestra. El tiempo lo muestra por el tipo de frutos que da. El tipo de esfuerzos que se requiere para que alguien dé fruto o para que no dé fruto muestra qué tipo de tierra es. Dense cuenta, nuestra capacidad de autoexaminarnos es tan limitada. Examinémonos a nosotros mismos. Y aún así vamos a ignorar muchas cosas. Tanto es así, hermanos, que hasta la ley de Dios hablaba de pecados por hierro. Levítico 4. O sea, hay pecados que uno ni se da cuenta, ni sabe que son pecados, o ni sabe que eran pecados cuando uno los hizo. El Salmo 19 habla de pecados que me son ocultos. O sea, hay cosas que cometemos que todavía ni siquiera sabemos que son pecado, o que lo hicimos, sabemos que es pecado, pero en ese momento olvidamos que era pecado. ¿Me hago entender? O sea, nuestra capacidad de examinarnos es bastante limitada. ¿Con cuánta mayor razón podemos errar al discernir la conversión de otros? Todo examen de admisión que una iglesia bíblica hace para un nuevo miembro no va más allá de un mero análisis externo, porque no podemos ver más allá. No es posible ver más allá. ¿Qué es lo único que podemos evaluar nosotros como iglesia local? ¿Qué es lo único que puede evaluar usted como creyente para discernir la fe de alguien que sea genuina o no? Por lo menos las cosas que vimos allá en Hebreos. Son iluminados, gustan del don celestial, partícipes del Espíritu, gustan la buena palabra y los poderes del siglo venidero. En otras palabras, vemos que la gente profesa la fe. Él dice que es creyente, él afirma que es de una iglesia bíblica, tiene un testimonio de integridad aceptable, no tiene pecados escandalosos y se le ve constante en los medios de gracia, se congrega, lee la Biblia, ¿sí? O sea, estas cosas es lo máximo que uno puede llegar a tener para evaluar a alguien. Pero dése cuenta cuán superficiales son. No podemos ver más allá. En últimas, lo que hace cada creyente con las exhortaciones del Nuevo Testamento, como esta de esta mañana, lo que hace usted con la palabra, los frutos que usted da en el paso del tiempo, de la palabra que usted escucha predicada, eso es lo que demuestra si su fe es genuina o no. Es eso, nada más. No los años, no la experiencia, no que tuvo un sueño que vio por encima de las nubes que había. No, nada de eso dice que es verdadero cristiano o no. Es los frutos que da con el paso del tiempo. ¿Se acuerdan? Debiendo ser ya maestros, toca repetir los rudimentos porque se habían entorpecido hasta con los rudimentos. Bueno, mucho cuidado porque así es la mala tierra. Segunda conclusión. Por eso, hermanos, si es tan difícil evaluar a otros, enfaticemos la evaluación a nosotros mismos. Todo aquel que ha escuchado por un buen tiempo la predicación de la palabra, pregúntese qué tipo de frutos estoy dando. Examínese de eso, porque ¿qué tipo de tierra es usted? Nadie quiere ser la mala tierra. Pero son los hechos lo que demuestra quién es. Cito a Moller, abro comillas. Si alguien bebe de la palabra y la comunidad de creyentes, pero no da fruto espiritual, esa persona nunca perteneció a Cristo. Esos versículos llaman al pueblo de Dios a contemplar su obediencia y su salud espiritual. Cierro comillas.
Bueno, tercera conclusión. Démonos cuenta de esto también, muy importante. La apostasía no es un pecado de ignorancia. La apostasía no es un suceso repentino. No es algo inesperado. No. Es un proceso gradual, lento. Se ve. Es un proceso descendente. Se ve. Va desde el descuido, la pereza, pasa por la autoindulgencia, permitirse el pecado. Eso no pasa nada. Yo no le veo nada de malo a eso. Va a la desobediencia. Luego llega a la incredulidad y a la oposición. Esos son los que recayeron, la mala tierra. Cuando la espiral ha caído hasta este nivel, el corazón ya se niega a sí mismo toda consideración del arrepentimiento. Al contrario, alza su puño contra el evangelio, alza su puño, ruge sus dientes en contra de la iglesia. Por eso se dice que se endureció el corazón. Por eso se dice que es un pecado de muerte. Como decía uno de los textos que leímos hoy, tengan cuidado que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad que lo aparte del Dios vivo. Y por último, el apóstata desprecia abiertamente la gracia salvadora. Así que, hermanos, confirmamos que un cristiano no se define sobre la base de las experiencias personales. ¿Dónde predicó? ¿Cuántos sermones ha hecho? ¿Cuántos años tiene en la iglesia? ¿Miembro de una iglesia bíblica confesional histórica o no? ¿Cuántos libros ha leído? ¿Cuántas almas ha ganado para Cristo? Si usted ha orado y Dios le ha respondido sus oraciones. Bueno, todo eso no define si la persona es cristiana o no. Los cristianos se definen por su perseverancia hasta el final en Cristo. Así que estos versículos que estudiamos esta mañana, no niegan la perseverancia de los salvos, antes la establecen. Porque nos enseñan que la buena tierra, aquella donde Dios mantiene sus ojos siempre, es regada, bañada, produce. Son preservados hasta el final. Ese texto también nos confirma algo práctico y nadie lo puede negar. Aquellas personas que renunciaron al evangelio, que renunciaron al pueblo de Dios, que hablaron mal de la iglesia, intente ganárselos para Cristo otra vez. Todos sabemos que son la gente más difícil, la más dura. Es muy extraño que alguien así se convierta de nuevo. Bueno, se convierta, perdón. Es muy extraño. Señor nos guarde y permita que nuestro corazón sea buena tierra. Si no, ya saben cómo son las características de esas personas. No hubo culpa de nadie, fueron personas expuestas a trabajo, a exposición, la iglesia les exhortó, el pastor les atendió, estuvieron expuestos a la buena palabra de Dios, mejor dicho, pero nada sirve con una mala tierra, nada sirve con una mala tierra. Dios nos ayude. Oremos.